Bien, seguimos con las nuevas dinámicas de estas conferencias. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 15 de Shemuel. Sabemos que es la Haftarah, la para Shabbat, pero como ya la habíamos discutido, no vamos a discutirla nuevamente. Luego de este se procede a realizar una ronda donde se enfatizarán aportes del mismo capítulo. Además, se puede entrar el ejemplo de la misma dinámica de las Haftarah si es que alguien desea traerlo, pero la idea fundamental será los capítulos 15 y 16 de 1 Shemuel. Se estará leyendo el capítulo 16 en la segunda ronda y se hará un resumen igual, o sea, cada quien de los que está participando dará algún aporte que quiera dar sobre dicha lectura. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Aru Hashem Adonai Lolam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, bien, amén. Amén, amén. Bien, primera ronda estaré leyendo el capítulo 15 y brindando aportes de la lectura, y la segunda ronda con el capítulo 16. Volvemos a ver varios puntos interesantes que ponen a prueba nuevamente a Shaul. Lo primero que pasó con Shaul fue que el reinado no iba a ser de su descendencia. Eso fue lo que pasó anteriormente. El Creador no confirmó su reinado sobre sus hijos. Sin embargo, lo hizo así con David. Confirmó el reinado para su descendencia con David para siempre. Lo que quiere decir que cuando Shaul muriese, el reinado lo iba a tomar otro, claro. Del mismo pueblo no lo podía tomar algún extranjero. Le dan instrucciones a Shaul de destruir todo Amalek. Vemos que cuando se enlista Shaul hace misericordia con los kenitas, dejándole saber que se fueran para que ellos no recibieran un castigo junto con Amalek. Bueno, esto se le llama también justicia, ¿no? Y tener misericordia. Shaul recordó lo que esta gente hizo con el pueblo de Israel, así que tuvo misericordia de ellos antes de destruir la Amalek. Miren, yo entiendo que Shaul no era una mala persona, sino que quería juzgar él mismo bajo su propio juicio, y las cosas no deben de funcionar así cuando viene una orden directa de parte del Creador, porque ya el Creador sabe y conoce el corazón del hombre. Es por eso que las Escrituras nos enseñan que es mejor obedecer que hacer miles de sacrificios y saber escuchar más que esto pesa más que el cebo de los carneros, ya que el Creador se complace en la obediencia y no en los sacrificios. Vemos que Shaul era una persona con buenas características, pero aún bien ignorante para seguir instrucciones. A pesar de que conocía bien las leyes, ciertas leyes, hizo mal al no obedecer, él siendo el príncipe en ese momento del pueblo de Israel. Desobedecer la palabra del Creador significa en muchas de las ocasiones el destierro o la misma muerte. Shaul solo tenía que obedecer el mandato del rey, del Creador, y lo hizo como a media. Habiendo hecho esto a media, fue puesto como desobediencia y mal visto a ojos del Creador. Esto es como irte en contra del Creador, así que esto es un pecado bien grave. Vemos que Shaul le tira la culpa al pueblo. Ellos tuvieron la idea de capturar ese ganado, de la grosura de Amalek. Mas, sin embargo, de él fue la idea de traer al príncipe de Amalek, al tal Og. Así que el pueblo también sufrió a causa de todo esto, ¿no? Porque esto lo vemos en los capítulos anteriores, cuando Shaul hace el juramento de no comer, de aquel que coma hasta que cobre venganza a sus enemigos. Yo creo que esto fue un mal que Shaul le hizo al pueblo y también el pueblo sufre a causa de esto. Shaul se precipitó a hacer un juramento, no pensó la consecuencia de lo que podía causar esto, así que esto es lo que se llama acto y consecuencia. En el capítulo anterior habíamos leído lo que había pasado, cómo el pueblo estaba comiendo sangre con carne, y vemos aquí en este capítulo que el pueblo decide llevarse lo mejor del ganado. Y yo creo que esto tiene un efecto directo en lo que pasó con esto del ganado, porque si se fijan, de parte de Shaul no fue la idea de llevarse el ganado, sino fue del pueblo. Así que bastante interesante. Esto es lo que yo entiendo a causa de lo que pasó en el capítulo anterior.
Si Shaul hubiese dirigido bien al pueblo, los eventos pasados hubiera tenido un peso más su palabra en lo que había de suceder de lo que pasó en este capítulo, pero tenía que haber pasado así. Lo dice el versículo 24. Mira lo que nos dice el versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebeldía y como la idolatría y el culto de imágenes, la obstinación. Puesto que has rechazado la palabra del Creador, Él también te ha rechazado como rey. Entonces la rebeldía y la obstinación hacia el Creador es algo destructivo para el ser humano. Dice el versículo 28, ya nos dice que Shaul no era más príncipe sobre Israel, o sea, ya el Creador lo había desechado en ese momento por completo. Algo bien interesante lo leemos aquí, esto lo dijo también Bilam. La gloria de Israel no miente ni se arrepiente, porque no es hijo de hombre para arrepentirse. Bastante interesante, ¿no? Así que el Creador siempre tiene un plan, entonces sabemos con más razón que el Creador no piensa como un humano, sus planes son más allá de lo desconocido, no es de arrepentirse o más bien de tornarse atrás, es lo que realmente quiere decir el texto. Es por eso que busca a otro que sustituya a Shaul, porque sus planes son sobre todos y no como los de nosotros. El 31 nos dice que Shemuel fue tras Saúl y Shaul adoró al Creador, pero al final de este capítulo nos deja claro que Shemuel no volvió a ver a Shaul, aunque éste lo lloraba todo el tiempo. Nosotros leemos estos capítulos y ciertos detalles como Shemuel cortó en pedazos a Agag, príncipe de Amalek, luego de decirle lo que le dijo, y para la mente humana hoy en día esto puede ser algo bien perturbador, porque uno dice, ¿por qué no lo mató y ya? O sea, ¿por qué no lo degolló y ya? O tuvo que cortarlo en pedazos. Pero hay que ver otros detalles del coraje que tuvo que haber tenido Shemuel al saber la historia de quién fue Amalek. Y aunque este no fue la misma persona, o la misma cabeza que hizo lo que hizo en atacar a los más débiles cuando los hijos de Israel salían de Misraim, al parecer estos no habían tampoco buscado como algún tipo de perdón, una reconciliación por lo que habían hecho. Porque esta maldad como que pasó de generación en generación. El Creador el Creador no es un Creador que se complace en la maldad. Hemos leído muchas veces que se complace también en la misericordia, pero este pueblo de Amalek no era un pueblo que tal vez en algún futuro buscara una conexión de paz o un perdón por lo que había pasado con su antepasado cuando Israel salió de Misraim. Y yo creo que esto es algo que por eso es que se le pasa el juicio a Amalek en estos días, porque sabemos que hay cosas que pasan y el Creador perdona y limpia. Pero en el caso de Amalek tenía algo en su corazón que realmente era iban a ser una generación perversa, una generación mala. Vamos a seguir con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Shalom y gracias. Bueno, este capítulo tiene muchas cosas por sacar. Empezamos, ¿verdad?, con lo que el Creador le manda hacer a Saúl. O sea, prácticamente el Creador le está dando como una nueva oportunidad a Saúl y le da una asignación para probarlo. Esta asignación es ¿verdad?, que cumpliera algo que estaba escrito desde el Éxodo, porque hay que recordar bien que en el relato de Éxodo capítulo 17, aquí se ve el comportamiento de esta nación perversa de los amalequitas en contra del pueblo de Israel cuando está saliendo de Egipto, que se enfrenta a Israel sabiendo, ¿verdad?, que ellos se habían salido de Egipto y estaban en el desierto, se puede decir desprotegidos, entre comillas, porque tenían al Creador. Recordemos también que este hecho también el Creador le manda a Josué a escribirlo, como que escribe esto, Amalek se ha levantado contra mí, o sea, la guerra de Amalek es contra mí, no contra el pueblo, sino contra el propio Creador. Entonces, el Creador hace como un tipo de juramento de que Él va a destruir esa nación
por haberse levantado en contra de él. Y pues vemos que sí, el Creador le da esta asignación para que Saúl destruya esta nación que es perversa. Esta nación, una de las directrices que le da es que tiene que destruir todo, o sea, todo estaba destinado, mujeres, niños, hombres, ancianos, animales, todo está destinado a ser condenado y separado para destruirse, ¿verdad? El Creador, esa era la encomienda, que ya el Creador lo había separado para destruirse todo eso. Y a veces nos preguntamos por qué el Creador manda a hacer esto. Pues hay que acordarnos que dice, ¿verdad?, la Escritura, que el Creador conoce el corazón y escudriña los riñones de las personas, y Él le da a cada uno conforme el camino. Y cuando vemos esto, pues entendemos que el camino de esta nación era un camino de perversidad, y el corazón de esta gente era un corazón perverso desde su juventud. Y el Creador quería evitar, ¿verdad?, mandando a matar hasta el más pequeño, quería evitar que se quedara esa generación, creciera con esa sed de venganza en contra de Israel y siguiera la guerra de Amalek contra Israel, porque eso es algo que hoy en día hasta lo vemos. Vemos naciones que están en contra de Israel, y desde pequeño a los niños, a esa generación que se levanta de esa nación, desde pequeños se les enseña a odiar a los judíos, a odiar a la nación de Israel, les enseñan el arte de la guerra, y todas estas cosas. Entonces uno dice, wow, vemos niños de 5 años maldiciendo, odiando. Entonces, pues, ¿qué hay en su corazón? Los padres han traspasado ese odio, ese resentimiento, ese sed de venganza hacia sus hijos. Entonces esto era algo que se llevaba de generación en generación en generación, y el Creador se encargó de escudriñar esos corazones y de juzgar a esa nación, a esa gente. Vemos también bien interesante que cuando Saúl va a hacer lo que el Creador le había mandado, le dice a los caneos que se apartaran de allí, o si no iban a terminar también siendo exterminados junto con los de Amalek. Y es bien interesante. Esto es algo que también saco de lo que se puede sacar, ¿verdad?, para meditar, y es que a veces vemos cosas como personas que andan con un grupo de personas a las que están buscando, están en malos pasos, y sucede que siempre muere el inocente, el que no tenía nada que ver. Y siempre hay un refrán, ¿verdad?, que escuchamos que dice: no te juntes con personas perversas, porque aunque tú no seas perverso, si te juntas con esas personas perversas, si a esas personas perversas las están buscando para dar el pago de lo que hacen por sus caminos, tú puedes también verte afectado por juntarte con personas perversas. Pues, ¿qué enseñanza tiene esto? De que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de con quién andamos, de dónde nos metemos. ¿Por qué? Porque puede pasar como aquí le hace la advertencia a Saúl, que le dice a los cananeos, le dice: salgan de ahí, vamos a atacar a Amalek. Ustedes no están envueltos en esto, pero si se quedan ahí con ellos, van a poder sufrir las consecuencias de lo que va a pasar. Entonces esto es algo que también podemos sacarle enseñanza. Otra cosa que también me llamó mucho la atención es que Saúl le dice a Samuel: no, ¿cómo que yo desobedecí al Creador? No, al contrario, yo hice lo que él me pidió. Y aquí caemos en lo de dejarnos llevar por nuestro corazón. A veces hay personas que nos dejamos llevar por lo que sentimos, por lo que creemos que está bien, por lo que creemos que el Creador quiere de nosotros. Y es por eso que el Creador siempre dice: no se dejen llevar por el corazón, porque el corazón engaña.
déjate llevar por la Torá, sigue la ley, sé obediente, y así vas a saber que estás haciendo, ¿verdad?, las cosas correctamente. Y aquí vemos que pues Saúl se dejó llevar por los sentimientos, pensando él y entendiendo él en su corazón que lo que estaba haciendo era bien, que lo que estaba haciendo era obedecer al Creador, de que lo que estaba haciendo era para agradar al Creador, porque él en su corazón y en su mente él pensaba que los sacrificios era lo que agradaba al Creador. Pero aquí vemos entonces que Samuel le dice, ¿acaso el Creador se complace de sacrificio? El Creador no se complace de sacrificio, el Creador se complace de la obediencia, y tú no lo obedeciste. Entonces aquí también vemos otra cosa que me llama mucho la atención, y es que dice, ¿verdad?, que el Creador le pesó haber escogido a Saúl como rey por las actitudes que estaba tomando Saúl. Esto no es algo de que el Creador se arrepintió de haber escogido un rey. El Creador iba a escoger un rey porque eso ya era algo que estaba predeterminado. El Creador no cambió el propósito de lo que representaba a Saúl, sino que él va a cambiar, ¿verdad? Eventualmente va a cambiar el método de cómo lo escogió. Y hay que ver también que este pesar del Creador no es por el Creador mismo, sino esto es a causa de el cambio que hizo Saúl, o sea, el cambio que tuvo Saúl, porque en un principio vemos que Saúl era una persona que tenía unos atributos, que era obediente, etcétera, etcétera, y Saúl fue poco a poco cambiando. No sabemos si Saúl cambió por la presión del pueblo, porque aquí vemos también que el pueblo también quería llevarse al rey vivo y no deseaba matar el ganado, ¿verdad?, y este tipo de cosas. Así que esto no es una decisión que tomó Saúl solo. Y hay que ver que a veces cuando una persona la ponen en una posición de poder, a veces se deja influenciar, a veces se deja influenciar por el poder, por el poder que da esa posición, a veces se deja influenciar por la presión de grupo, o sea, la presión que el pueblo le exigía a él. Y ese tipo de cosas hay que verlas que posiblemente fueron la causa de que Saúl fuera poco a poco alejándose del Creador y dejando de seguir, ¿verdad?, las ordenanzas, lo que el Creador estaba exigiendo de él, para irse en pos de su propio corazón. Y entonces el Creador lo que hace es que le pesa haberlo escogido a él, pero dice, yo no voy a cambiar de opinión en el sentido de no escoger un rey. Yo sí voy a volver a escoger otro rey, pero esta vez voy a escoger un rey como yo entiendo que es el que debe ser, conforme al corazón de ese rey próximo, que es un corazón íntegro, que ama la Torá, sigue la Torá, es humilde. Entonces pues ahí vemos que el Creador escudriña el corazón de cada uno, y él había escudriñado el corazón de Saúl. Y en el momento que lo hizo, Saúl sí tenía un corazón con muchas cualidades que eran idóneas para ese trabajo, pero eventualmente ese corazón de Saúl se fue desviando. Y es por eso que entonces el Creador le pesa haber escogido a Saúl, porque por haberse desviado, y entonces sigue el mismo método de escoger rey, pero esta vez es a su propio término, o sea, no al término del pueblo, porque también hay que recordar que el Creador también escoge a Saúl porque visualmente también el pueblo lo iba a aceptar, porque el pueblo también estaba buscando alguien que los representara, alguien que los gobernara, que sobrepasara esas expectativas visibles y físicas que el ser humano siempre se deja, ¿verdad?, llevar. El Creador juzga el corazón, pero nosotros nos juzgamos por lo que vemos y, ¿verdad?, lo que podemos palpar. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que vemos que Samuel igualmente, así mismo como el Creador abandona a Saúl, pues Samuel también lo abandona. Ya Samuel no tiene más nada que decirle a Saúl. Ya él está por su propia cuenta, pero igualmente Samuel sigue orando por él y llorando por él, o sea, que
que Samuel le tenía mucho aprecio a Saúl y igualmente sigue pidiéndole, ¿verdad? Orando y pidiendo porque Saúl se retracte. O sea, mientras haya vida, siempre va a haber una oportunidad de retractarse y echar hacia atrás y arrepentirse. O sea, siempre va a haber una oportunidad de arrepentimiento. Y yo creo que Samuel, esta oración, esta plegaria que hacía Samuel por Saúl era eso, era pidiendo porque en algún momento Saúl se arrepintiera y se retractara y volviera de nuevo, ¿verdad?, a hacer lo bueno y a buscar el agrado y el perdón del Creador. Es un relato triste, un relato que uno puede aprender mucho de esto, ¿verdad? Y para mí una de las cosas que más aprendo de este relato es el no dejarme llevar por mi corazón ni por mis impulsos, sino que guardar la ley, porque guardando la ley y practicando la ley es lo que me va a mí a ayudar a tener un corazón íntegro y ser una persona, ¿verdad?, que lleve un camino de rectitud y sea bien vista bajo los ojos del Creador. Nada, eso es lo que quería comentar sobre esta lectura. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por el aporte. Dice aquí el 24, yo he pecado, que he quebrantado el dicho del Creador y tus palabras, porque temí al pueblo, consentí a la voz de ellos. O sea, que vemos que sí, Saúl consentió a la voz de ellos porque tuvo temor del pueblo. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, bueno, este capítulo tiene bastantes enseñanzas, aquí en el capítulo 15, y habiendo sido Saúl ya había vencido el pueblo de los filisteos. Aquí vemos entonces cómo aparece Amalek de nuevo, y Amalek es sumamente importante, los amalecitas. Si vemos en la Torá cómo Amalek se constituye en enemigo del pueblo de Israel. Desde los eventos, desde que salen de Mitzrayim, ellos estaban débiles y Amalek pues le denegó el agua, empezó con contiendas con ellos, y entonces desde ese entonces el Eterno le ordena a Moshe que se acordara de Amalek para borrar su memoria. O sea, cuando habla de su memoria es nada de lo que pertenecía a Amalek que fuese borrado de la tierra. Y esto en cada generación, obviamente. Entonces, ¿qué vemos aquí? Recuerdo en un evento en que había una guerra contra los amalecitas, dice que Moshe subía sus manos, y mientras Moshe subía y dejaba sus manos, dice que el pueblo de Israel prevalecía. Mientras bajaba las manos, dice que los amalecitas sí prevalecían. Entonces aquí hay una connotación espiritual. El pueblo de Amalek, ¿qué es lo que significa Amalek en hebreo? Aparte de que eran obviamente paganos y eran en contra del pueblo de Israel, había una cualidad de que era un pueblo de contienda, eran belicosos, eran como que camuflajeaban. Entonces eso se constituye mucho más que un enemigo presencial, porque si los cogen tras emboscada, siempre toman al pueblo sin preparar. Entonces eventualmente tiene que ocurrir una preparación mental, espiritual, de que Amalek puede estar cerca de ellos. Entonces, por eso es que el Eterno ordena que borren su memoria de la tierra, hablando en el aspecto físico, también en el aspecto espiritual, en el aspecto de que sí tienen que haber una preparación. Entendiendo yo que Saúl conocía ya de este mandamiento de borrar los amalecitas sobre la tierra, y estando sobre sus hombros esta responsabilidad de borrar su memoria, Samuel va hacia él con las ordenanzas y las instrucciones de que sí que debe erradicar los amalecitas sobre la tierra, y incluyendo niños, todo, animales y todo. Entonces decimos, bueno, ¿qué culpa tienen los animales? ¿Qué culpa tienen los niños? Recuerden que cuando el Eterno habla de borrar su memoria, aún las pertenencias de Amalek llevaban esa memoria. Entonces aquí vemos desde el punto de vista espiritual
o sea, hay dos niveles, el nivel físico y el nivel espiritual, y lo que iba a causar eventualmente hacia el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él llega, combate los amalecitas y mata las vacas y las ovejas, pero se queda con los que están saludables y los trae como botín de guerra, y aún deja a Agag vivo, que vendría siendo un príncipe o el rey de los amalecitas en ese momento, cuando la ordenanza era que lo extermine, porque lo trae vivo. Entonces, en ese momento se constituye Saúl no en un pecado quizás de, por decirlo así, pecar en contra del Eterno por un tipo de acción involuntaria. Aquí hay unas cosas bien profundas. O sea, él voluntariamente decide no matar a Agag, sabiendo que había una ordenanza desde mucho antes que era borrar los amalecitas sobre la faz de la tierra. Y entonces ahí lo que ocurre es un tipo de altanería, un tipo de obstinación sobre lo que el Eterno ya había decretado. Entonces se constituye en un tipo de pecado, así como de idolatría en ese aspecto, porque está sobreponiéndose a la palabra del Eterno, está sobreponiendo su opinión sobre la palabra del Eterno, de lo cual ya había sido escrita ya en la Torá. Entonces, cuando viene Samuel y encuentra que esto no ha sido hecho, él trata de justificarse con Samuel. Obviamente, mira, ya erradiqué. Bueno, ¿y por qué entonces está Agag vivo? Entonces, vemos que aquí Saúl como que desobedece, haciéndose más bien, digo yo, una víctima emocional. Bueno, yo no sentí matarlo, pero es como decía Ilian, no podemos hacer estas cosas por emoción, sino que realmente había un destino, había una misión. Él no cumple con esta misión y por lo tanto, pues el Eterno lo desecha. Y entonces viene Samuel y tiene que cumplir la misión, y él mata y despedaza a Agag. Entonces, pues aquí esta primera parte vemos cómo el Eterno desecha a Saúl como rey, y entonces se dispone, entonces luego Samuel no vuelve de nuevo a encontrarse con Saúl, sino que él dispone entonces de la palabra del Eterno para ungir al que sí va a ser rey. Pues nada, esto es lo que quería aportar. Gracias. Gracias, Minerva, gracias por el aporte. Vamos a ir con la ronda con Jonabé. Adelante, Jonabé. Shalom, gracias. Pues nada, como habían dicho, ¿verdad? En el capítulo 15 podemos observar que el Creador le mandó de Shaul que escuchara la encomienda de acabar con los amalequitas. El Eterno nunca olvidó ese trágico evento ocurrido donde Amalek se opuso en el camino del pueblo. La encomienda era acabar con absolutamente todo, mas el rey falla en acatar el mandato del Eterno. Decide dejar vivo a su rey y parte de su ganado. En pocas palabras, trata de cumplir, pero a medias, el mandato. Yo creo que este momento, ¿verdad?, era decisivo en el reinado de Shaul, ya que era un tema de suma importancia, donde el Eterno le confió vengar un acto despreciable que le hizo mucho daño al pueblo. Por ende, por eso digo que era decisivo. Y lastimosamente Shaul pues tomó otra mala decisión, que una vez y por todas le costó su corona. Y no tanto su corona, ¿verdad?, pero que el mismo espíritu del Eterno se fuera de él, o sea, eso es triste por demás. Y pues sigo leyendo, dice, y fue la palabra del Eterno a Shemuel diciendo, pésame de haber puesto por rey a Shaul, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Como si fuera poco, el Shaul en cierta manera se siente satisfecho con sus acciones. Delante de sus propios ojos, él hizo todo bien. Pero en la lectura vemos otra cosa. Vino pues Shemuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú del Eterno. Yo he cumplido la palabra del Eterno. El mismo Shemuel le reprocha sus malas decisiones y sus errores. Pero Saúl sigue alegando que él cumplió con todo lo que el Eterno le encomendó. Yo creo que pues era tremendo Saúl y un poco testarudo, se puede decir. Porque ni él mismo en su corazón podía tener la humildad de observar su propio error.
completamente muy diferente a su sucesor, hombre de lágrimas y de clamor al Eterno, que era conforme a su corazón. También me gustaría agregar comentarios de la sabiduría de Shemuel, que tenía en sus labios la mismísima palabra del Eterno, ¿verdad? Y recordarle a todos los que nos escuchan que el punto de estas lecturas es absorber tal sabiduría para aplicarla a nuestro diario vivir. Leemos. Y Shemuel dijo: ¿tiene el Eterno tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer la palabra del Creador? Entonces, ahí ya vemos, ¿verdad?, un punto, que es la obediencia. Los holocaustos obviamente son parte de esa teshuvá, del arrepentimiento, donde vamos al Creador con holocaustos para pedir perdón. Pero que primeramente, si somos obedientes, no tenemos que llegar hasta ese punto. Y seguimos leyendo. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros. Entonces, ese es el segundo punto. El primero es obedecer, y el segundo es la atención. Cuando recordamos de la Shema Israel, dice: escucha, oh Israel. O sea, el Creador está demandando la atención del pueblo para que entiendan el mensaje, ¿verdad? Y más allá de eso, dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión. Muchas personas se creen que hay unas cosas que son peores que otras, pero este texto nos deja claro, ¿verdad?, que tanto la adivinación y la rebelión son igualmente malas, están en el mismo lugar, y que infringir está al mismo lugar y al mismo nivel de los ídolos de la idolatría. Dice: por cuanto tú desechaste la palabra del Eterno, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces aquí tenemos dos puntos: obedecer y atención, y en el sentido opuesto, rebelión e infringir. Y finalmente, ¿verdad?, dice: entonces Shaul dijo a Shemuel: yo he pecado, he quebrantado el dicho del Eterno y tus palabras, porque temí al pueblo, consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore al Eterno. Y yo lo que pienso es que el problema, ¿verdad?, de lo que dice Shaul aquí es que lo siguiente: tú como rey o escuchas lo que te dice el Creador o lo que dice el pueblo. Por ende, siempre por encima va lo que el Creador pide. O sea, imagínate el rey tratando de excusar al pueblo o al Eterno. O sea, no se puede, punto. El Creador te dice y te pone como rey, que ese es el punto de que tú estés llevándolos a ellos, no ellos a ti. Ese es el punto del rey, o sea. Y más allá, que siempre estás escuchando lo que el Eterno te está pidiendo. Entonces ahí él se ve un poco como que medio excusero en ese punto, porque como dijo Daniel anteriormente, le echa la culpa al pueblo y está tratando de echar para un lado su ¿cómo se dice?, su responsabilidad como rey. Y pues nada, eso era lo que tenía. Gracias, Jonabe, gracias por el aporte. Hay muchas personas que preguntan más por los sacrificios que por seguir la ley, y hay otros que preguntan más por el calendario hebreo que guardar el Shabbat. Y esto me es algo similar a lo que está pasando aquí. Voy a saltar la lectura porque nos queda un poco tiempo y voy a ir a los aportes de este capítulo número 16. Seguimos viendo un escenario más amplio. Según continuamos leyendo, vemos que el Creador como reprende al mismo Shemuel, porque aún lloraba a Shaul, ya el Creador habiéndolo desechado. Es decir, ¿hasta cuándo seguirás llorando a alguien que yo he desechado? Está fuerte estas palabras. Y es cierto, la vida continúa. No debemos de detenernos o estancarnos por estos sentimientos. El Creador abrió otra puerta y fue al hijo de Yishai o Isaí. En la mayor parte de las veces el ser humano se estanca por sentimientos así como le pasó a Shemuel con Saúl. Nos echamos a morir cuando tenemos un encuentro cercano a este. La verdad es que tenemos una vida amplia por delante, y si dejáramos el pasado en un pasado y le damos más importancia a este nuevo ciclo,
esa nueva etapa de nuestras vidas sería mucho más placentera, pero a veces nos obstinamos con algo que no podemos cambiar. Vemos que el sacrificio lo hacía en un lugar específico y no en cualquier lugar. Por eso Shemuel dice en el versículo 2, ¿cómo iré? Si Shaul se entera, ¿sabe? Dando a demostrar que, o sea, ¿cómo esto va a pasar? Entonces, pues, el que le dice cómo hará. Esto es dando a entender que era en el mismo lugar donde se hizo sacrificio con Shaul. Y lo ungieron. Los ancianos le tenían mucho respeto a Shemuel. Especifica tu venida. Sabemos que Shemuel era un profeta contundente del Creador y era el que anunciaba lo que venía. El Creador le deja saber claro a Shemuel de antemano que no se fije en su aspecto porque eso el Creador lo desecha, porque no es lo que el hombre ve, que lo que ve es lo que está delante de sus ojos. El Creador examina el corazón. En aquel día el Espíritu del Creador escogió a David y se apartó de Shaul. Más bien el Creador envió a Shaul un espíritu que lo atormentaba. Los mismos criados de Shaul sabían que era un espíritu de parte del Creador que lo atormentaba. Eso es bastante interesante. Mi gente, esto del espíritu del Creador y que el Creador escogió a David por la contraparte de Shaul, los demonios y el diablo, esto no existe aquí. Estos no son términos que hay que desecharlos para las personas que nos están escuchando. Sabemos que los criados de Saúl sabían que el espíritu de parte del Creador que lo atormentaba estaba acechando a Saúl. O sea, en otras palabras, ya los criados de Saúl sabían que esto venía por parte del Creador. Ellos no tenían esta contaminación de lo que tiene mucha gente ahora. Así que estas costumbres de las naciones, aquí no existe esto. Lo que existe son espíritus de parte del Creador que atormentan a las personas que a lo que tanto su corazón busca. Es por eso que el Creador le da a cada quien según su corazón. Y quiero dar un paréntesis aquí y explicar algo que tal vez mucha gente tiene confusión. Cuando dice aquí el espíritu del Creador escogió o tomó a David, es dando a entender que lo eligió a él, al igual que a Shimshon, a Shemuel, a Yehoshua, etcétera. No es que se le apoderó por dentro o algo, porque mucha gente se piensa que es que se le metió adentro, dando a entender que como que el espíritu del Creador se le metió por dentro. No. Es dando a entender que el espíritu del Creador escogió a esa persona y lo tomó en una elección. Ese espíritu andaba con esta persona como un guardián, y cuando pasaba alguna ira o algún enojo que era en contra de la Torá o para cobrar venganza, ese espíritu se apoderaba de esa persona, como cuando pasó cuando Shaul profetizó, que fue un espíritu de profético, que hubo un espíritu de profeta en él. Cuando pasó con Chinchón, que cogió las cuerdas y la despedazó como si fuera hilo. O sea, el espíritu del Creador se apoderó de él. Pero una cosa es que el espíritu se apodere de él en ese momento, a que el espíritu esté con él todo el tiempo, y no, eso no quiere decir eso. Pero fuera de ahí no hay más nada. O sea, por eso, cuando David hizo lo malo, no lo hizo con el espíritu del Creador dentro de él, porque hay muchas personas que piensan que, el espíritu de David se fue con David, se metió dentro de David tenía espíritu del Creador. No. Sí tenemos el soplo de vida que el Creador nos da, pero este espíritu de parte del Creador andaba con David, que es algo diferente. Igual con Shaul, que lo atormentaba, no es que estaba dentro de Shaul, sino que había un espíritu en la cercanía de Shaul para atormentarlo. Eso es algo que debemos de comprender. Así que el espíritu del Creador podía poseerlo por un periodo de tiempo porque era apartado, consagrado al Creador. En este caso, vemos que estas personas eran consagradas, ya sea como en el caso de Chinchón, que fue un nazir. Desde el nacimiento vemos a estos reyes que eran también ungidos, eran apartados, consagrados. Por eso es que el espíritu del Creador se podía apoderar de ellos, porque eran parte de la posesión del Creador, eran consagrados, apartados. Por eso es que se ungen. En el caso pues de Chinchón sabemos que no se ungió porque no estaban los tiempos, pero sí fue un nazir. Fue algo que se tuvo que hacer de acuerdo a la Torá, y este emisario dio unas instrucciones.
Vemos que Shaul busca aliviar o tranquilizar su alma desde este espíritu que lo atormentaba. Miren, hay muchas maneras de que un espíritu lo pueda atormentar. En este caso, vimos lo que significa no obedecer al Creador, porque como pecado de adivinación en la rebeldía, esto es a saber lo que le pasó a Shaul, pecado de adivinación. Y cuando uno se va a esos extremos, uno puede conocer otras cosas misteriosas que no son vamos a ponerlo así, que no son no de este mundo, sino que son el lado espiritual, que pueden ser un misterio para nosotros. Así que David termina siendo el escudero de Shaul, algo bien interesante, y como Shaul termina amando mucho a David, gracias a David, Shaul tenía más confort o estaba más confortable con esto del arpa. Así que para mí esto es algo bastante interesante, este capítulo 2. No lo leí por el poco tiempo que tenemos, así que si alguien luego de esta lectura, de escuchar estos audios, quiere leerlos y luego pasar a los puntos de aporte, pues sería bastante enriquecedor. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, gracias. Aquí es bien interesante porque podemos ver que hay que tener una conciencia de que todo proviene del Creador. Todo proviene del Creador, lo malo, lo bueno, lo regular, lo positivo, como le quieran llamar, todo proviene del Creador. Y el pueblo estaba consciente de eso. El pueblo sabía que cuando le estaba pasando algo malo era porque el Creador le estaba enviándole ese castigo y ellos tenían que evaluarse qué estaban haciendo ellos para recibir, ¿verdad? Eso que el Creador le estaba enviando. Y aquí vemos que es bien importante la responsabilidad, ser responsables de nuestras acciones. Vemos que Saúl en el capítulo anterior no fue responsable de sus acciones, sino que se escudó, se justificó, se negó, o sea, lo negó en el sentido de que no, yo estoy siguiendo al Creador, de que tú hablas, o sea, era un estado en el que él estaba que era irreconocible, y es por eso pues que el Creador lo abandona y le envía, ¿verdad? ¿Verdad? Se le dice espíritu. Yo personalmente he pensado que esto de cuando habla las escrituras de espíritu es como un estado emocional o de conciencia que el Creador pone en esa persona. Para mi entender, este espíritu que era de miedo, de confusión, el que reposaba, ¿verdad?, en Saúl, sabemos que también se ha llamado, ¿verdad?, espíritu de sabiduría, espíritu de valentía. Hay diferentes espíritus o estados de conocimiento o de conciencia que el Creador le da a cierta persona que él escoge y separa para un propósito, y a esa persona le da ese espíritu de sabiduría o ese espíritu de valentía o ese espíritu de tormento, dependiendo, ¿verdad?, el propósito de esa persona, del por qué el Creador lo separó, o también por lo que busca el corazón de esa persona. Aquí vemos que Saúl se desvía y el corazón de él se desvía a buscar lo malo, lo que el Creador detesta, y es por eso que entonces, conforme a su corazón, le envía este espíritu de tormento. Entonces, así mismo uno a veces, por ejemplo, cuando uno pide por sabiduría al Creador, que uno quiere entender las escrituras, su Torá, queremos acercarnos más a Él y hacer las cosas con más agrado, ¿verdad?, bajo su propia vista. Entonces nosotros pedimos al Creador porque nos envíe ese estado de conciencia, de sabiduría, de poder entenderlo para poder cumplir y obedecerlo. Pues así, ¿verdad? Esa es la manera en como yo veo este término del que se habla aquí. Vemos que eventualmente Saúl hace hasta lo peor, que es ir hasta un adivino. O sea, esto es algo que cada vez Saúl iba más en decadencia, cada vez peor,
vemos que pues antes de que suceda eso ya el Creador habla con Samuel y lo envía a escoger a una persona como rey. Pero entonces vemos que David igualmente dice, okay, él acepta, o sea, pasa la unción, ¿verdad? Hay un reconocimiento y un proceso por el cual se unge a un rey, que aquí lo vemos. Nadie puede levantarse de la nada y decir, yo soy el rey de aquí, no. Era un proceso de que tenía que pasar y que se tenía que escoger y que tenía que haber testigos también que estuvieran ahí. O sea, David no estaba solo, ahí estaba Samuel con David, o sea, que había un testigo de que el Creador había escogido a David como rey. Pero igualmente David en su humildad dice, no, pero es que Saúl todavía es rey. Y él entonces lo que hace es que tiene esa paciencia de esperar el momento adecuado, el momento que el Creador le iba a escoger para entonces ahí levantarlo delante de todo el pueblo. Entonces esto es algo que eventualmente vamos a seguir leyendo, porque vemos cómo David toma una fama terrible frente al pueblo. El pueblo empieza a hablar de David, Saúl empieza a envidiar a David, a tener celo, a temerle, y un sinnúmero de cosas. Y es bien interesante, ¿verdad? Este espíritu que cae sobre Saúl, cómo lo hace cada vez sucumbir a lo más triste, lo más bajo, que es la envidia, el temor, la desobediencia, un sinnúmero de cosas que en cierta manera dan pena, porque Saúl pudo haber tenido un futuro brillante, o sea, pudo haber llevado a Israel a lo más alto, pero por desobedecer y no arrepentirse de esa desobediencia, no retractarse, sino que seguir cada vez peor y peor y peor, lo lleva a, ¿verdad?, a ese estado ese estado espiritual negativo. Y pues nada, eso es lo que quería mencionar sobre este capítulo. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por el aporte. Algo bien interesante y que no se nos puede pasar por apercibido es que en el 5 dice, sí, vengo a sacrificar al Creador, santificado y venid conmigo al sacrificio. Así logró Shemuel a que fueran los ancianos, o sea, porque él tenía que tener los testigos. Y santificó él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio, o sea que habían varios testigos. Este profeta, que iba a ungir, tenía que ungirlo también delante de los ancianos, o sea, tenía que tener testigos los ancianos, porque los ancianos eran una parte bien importante en el vínculo del colectivo de Israel. Así que este profeta, que venía a ungir al rey, tenía que tener estos testigos presentes. Así por eso es que vemos a Shemuel, ¿cómo lo haré? Si Saúl se entera, me va a matar. O sea, pero Shemuel vemos que el Creador le dijo, así lo harás, y así mismo lo hizo Shemuel, y lo pudo hacer delante de estos testigos que son bien importantes para que este nuevo rey sea reconocido. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, algunos comentarios aquí en el 16. Vemos ya a un Saúl que ya está destituido como rey. Me imagino que inmediatamente él entra como humano que era en una depresión, una culpabilidad, un sentido de separación al desecharlo, y Samuel se lo dijo a sí mismo, que fue desechado para reinar sobre Israel. Me imagino que lo que cae sobre Saúl cae un sentimiento de culpabilidad, entra como en un tipo de ansiedad. Entonces, cuando la Torah dice que le vino un espíritu de parte del Eterno, es más bien un tipo de metáfora, porque sabemos que todo viene del Eterno, pero viene de parte del Eterno por función y por causa de que él falló el propósito. Entonces, por eso es que dice, vino por el Eterno. ¿Por qué? Porque cuando el hombre se aparta del propósito que tiene para su vida, que el Eterno tiene para su vida,
cae como en un tipo de un valle de oscuridad. Hay un mundo de separación, no percibe al Eterno, no lo percibe. Entonces, ¿qué causa esto al ser humano? Una sensación de soledad y separación de esa luz divina, causándole una depresión profunda, y muchos de ellos entran en una desesperación que causa un tipo de ansiedad. Pruebas de esto, se han hecho estudios con veteranos que sirvieron en la guerra de Vietnam, ya que yo estuve en ciertos estudios cuando era enfermera del hospital de veteranos, y dicen que estos veteranos cuando llegaban de Vietnam, era tanto la sangre que habían visto y el sentido de culpabilidad y depresión, que muchos de ellos se le estudiaron las ondas cerebrales, y las ondas cerebrales estaban en una desarmonía completamente. Entonces a muchos de ellos se le daba medicamento y a otros se le ponía cierto tipo de música. Entonces cuando se le ponía este tipo de música, usualmente una música suave, se notaba que las ondas cerebrales caían como en una armonía, una sintonía, y entonces muchos de estos pacientes tenían lo que le llaman un PTSD, o un Post-Traumatic Stress Disorder, una ansiedad ya patológica. Entonces cuando se le ponía esta música, en los experimentos que se hicieron, se veía como que las ondas cerebrales volvían otra vez en una armonía. Entonces yo lo que me imagino aquí, que Saúl estaba en una desesperación tan grande por causa de lo que falló el propósito del Eterno. Él se sintió muy culpable. Entonces este espíritu, como dice, que venía de parte del Eterno, no es sino más bien un cierto tipo de sensación de aislamiento, de soledad, de separación, de oscuridad. No puede ver la luz. Pues entonces entra en un pánico, entra en un tipo de ansiedad patológica. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él se ponía de esa manera, pues surge David, que él lo envía, dice, entonces envíame a alguien que pueda. Entonces David con el arpa, entonces cuando tocaba el arpa, ocurría cierto tipo, activaba entonces esa luz que ayudaba entonces a Saúl a calmarse. Entonces vemos ya que David ya había sido ungido, entonces tenía ya en sí ese espíritu de armonía, esa luz que le venía del Eterno, entonces podía transmitirle a Saúl lo que ya Saúl había perdido. Entonces estamos viendo cómo caen la luz versus oscuridad. Entonces vemos como esa luz que ya estaba en David, él se la transmitía a Saúl para calmarlo, y él lo hizo por cierto honor al rey, y vemos que esto es un gesto muy bonito espiritualmente hablando, cómo él ayuda a Saúl a calmarse, aspectos espirituales como este. Entonces aquí me gustó mucho esa parte en que cuando se envía a David, y entonces él le pide al padre de David, pues déjame el muchacho porque lo quiero, y entonces vemos como entonces David se queda con Saúl. Pues nada, eso es lo que quería aportar. Gracias. Gracias, Minerva, gracias por el aporte. Definitivamente es bastante interesante porque David terminó siendo el escudero de Saúl. Uno dice, oye, qué cosa más interesante que el sucesor a rey de Saúl fue David, y David fue el que logró conseguir para que estuviera a su lado. Que algo como que wow, pero qué coincidencia. Seguimos con la ronda con Jonave. Adelante, Jonave. Shalom, pues rapidito unos puntitos, ¿verdad? Lo del rey Saúl es triste y a todos nos debe de conmover, ¿verdad? Lo que sucedió, porque bien es un ejemplo para nuestras vidas, ¿verdad? Recordemos que el pueblo estuvo fastidie pidiendo rey. ¿Y qué le dijo el creador a Shemuel? Procede de escucharlos, ¿verdad? Eso fue lo que sucedió en los capítulos anteriores. Y les da ese rey. Y él, pues, lastimosamente, comete estos errores. Entonces, nosotros, ¿verdad? Tenemos todos estos ejemplos, se nos da la Torah. Vemos los deseos del creador. Vemos que más, lo que el ser humano hace mal, o sea, tenemos todo ahí y estamos de espectadores. Pero el punto de todos estos aprendizajes y de cada profeta, rey
de todos es que nosotros apliquemos eso en nuestras vidas. No es meramente una lectura que leemos y la desechamos. Es que nos están dando un mensaje, o sea, directo de cómo debemos de ir por la vida. Y lo otro que quería añadir es en el número 7. Dice, y el Eterno respondió a Shemuel, no mires tu parecer en el logran de su estatura. Recordemos que estaban buscando al sucesor de Shaul, ¿verdad? Este versículo es uno de los más sacados de contexto que ustedes se puedan imaginar. No sé si han escuchado por ahí que mucha gente lo agarra para excusarse sus acciones, para excusar cómo se ven exteriormente. ¿Por qué? Porque dice exactamente eso, no mira su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Eterno mira no lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, más el Eterno mira el corazón. Entonces, aquí el punto es, lo que le está diciendo el Creador es, no te dejes llevar por cómo se ve, ni que sea grande, ¿verdad? Y si vamos un poco más abajo, ¿quién era David? Apacentador de ovejas, un hombre simple. O sea, nadie se iba a imaginar que de todos los que él vio iba a hacer eso, ¿verdad? Entonces el Creador le está dando un warning a Shemuel. Olvídate de lo que estás viendo, porque yo, que veo el corazón de cada hombre, sé cuáles son sus intenciones y eso es lo que me lleva a mí a escoger a esta persona, ¿verdad? Entonces cuando vienen con ese cuento de que no, porque yo puedo verme como me da la gana, porque yo puedo hacer lo que yo quiera, porque yo soy buena y el Creador ve mi corazón. Perdónenme, pero ese versículo no tiene nada que ver con eso. O sea, no pueden seguir agarrando la palabra del Creador para sacarla de contexto. ¿Y qué era lo otro? Lo otro era que para mi entender, ¿verdad? Lo del espíritu del Creador tiene mucho que ver también con que ese hombre, o sea, que el Creador estaba a favor de ese hombre en todo momento, como que su favor estaba con él en lo que hacía. O sea, miren, y aquí lo estamos leyendo, el Creador, bueno, David tenía todas ese tipo, o sea, era un músico, porque era un músico, presentador de ovejas, era un hombre físicamente guapísimo, lo dice la lectura, o sea, era un hombre con muchos dotes. Pero cuando el favor del Creador se posa sobre él, o sea, todo como que incrementa. Entonces, para, ¿verdad?, sacar de ¿cómo se diría? Las personas quieren, o sea, leer eso que dice ahí del espíritu, del Creador, del ser humano, y rápido lo quieren también sacar de contexto para darle entrada a todas esas ¿cómo se dirá? Enseñanzas de que sí, que el Espíritu Santo se mete dentro de ti y tú dices aquello y lo otro y haces mil cosas. No tiene nada que ver con eso. Eso no está en la Biblia hebrea. Y para mí la forma más fácil de decirlo es que sí, que el Creador le estaba, ellos tenían el favor del Creador. Y pues nada, eso quería añadir. Gracias, Jonabé. Gracias por el aporte. Definitivamente, cuando el Creador le dice eso a Shemuel, eso quiere decir que había unas cualidades, unos rasgos físicos que podían ser notables a ojos de Shemuel para él poder identificar. Así que él no hubiese identificado que bajo su propio juicio, Shemuel no hubiese identificado que fuese David. Por eso el Creador dice, yo eso lo desecho, tú vas a escoger al que yo te dijere. Así que es bastante interesante. Bueno, pues de eso a todo, chau a todos. Chau a todos. Chau a todos.